La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para escuchar a nuestros jóvenes las cosas hermosas que ellos están haciendo. Eso nos anima también y nos anima a otros jóvenes. Por eso es Jóvenes para los jóvenes, que con su testimonio, con su ejemplo también animan a otros jóvenes. Pero siempre en familia, los mayores, papá, mamá, también los abuelos, todos. Tenemos que estar con nuestros jóvenes, ayudarles, educarles, mostrarles también con nuestro testimonio y nuestro ejemplo. Jóvenes para los jóvenes en familia, un programa más hoy. Y tenemos nuestro invitado especial. Él mismo se va a presentar. Bienvenido a Jóvenes para los jóvenes en familia. Hola padre, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación. Y bueno, soy Exxon Villalba. Estoy trabajando en la Pastoral de Juventud Arquidiocesana ya hace tiempo. Y nada, venimos a compartir un poco. ¿Cuántos años tenés, Edson? Yo tengo 25. 25. Y 25. me dijiste hace mucho tiempo y yo por eso quería saber cuánto es lo que hace. No, ya más o menos. Yo entonces, ¿qué tengo que decir? Porque yo ya tengo 59. Ya básicamente es 7 años. 7 años. 7 años a la más. banda de jovencito entonces. Sí. Empecé en la confirmación como todo joven. Ah, de la confirmación. Ya me quedé en la parroquia. ¿En serio? Ya me quedé al servicio. O sea, ¿comenzaste cuánto? ¿A los 15 años? A los 15. A los 16 me confirmé. Sí. Y ahí empecé el proceso de la comunidad juvenil en mi parroquia. ¿Y con qué comenzaste? ¿Siendo catequista o así directamente grupo juvenil? Primero me tiraron para catequesis de niños. Ya. El trabajo con los niños fue intenso ese año. ¿En serio? Sí, fue muy enriquecedor, por sobre todo trabajar con los niños. Y luego ya al año siguiente, ya como culmino del trienio de la juventud en ese entonces, me incursioné en lo que, o sea, nos incursionamos con unos amigos en la parroquia, la comunidad juvenil. Ya. 7 años ya entonces que estás con eso, por eso lo voy a hablar así, voy a decirlo, ya me incursioné en ese entonces, ¿verdad? Está bien eso. Bueno, y decime primero de tu familia, ¿qué tal? ¿Ustedes cuántos hermanos son? ¿Papá, mamá? Yo vivo con mis papás. Sí. Tengo un hermano menor que yo. Ah, menor que vos. Pero ya mayor de edad también. Ya mayor, estudiando fisio. Y nada, vivo con ellos. De profesión soy enfermero. Ah, enfermero. Sí. ¿Dónde estás trabajando? ¿Cuál es tu...? Mi área hospital, particular es cuidado de pacientes domiciliarios. Ah, domiciliarios. Ya. Es una labor bastante grande, porque desde casa hay que hacer todo lo que se hace en el hospital. Entiendo. Y normalmente se tiene todos los elementos así en las casas para los enfermos. Generalmente con estas clases pacientes, que generalmente son ya pacientes encamados, ya de larga data, sí, ya se tienen todos los equipos, los insumos. Está ambientado también en la habitación donde está el paciente. Y desde ahí se hace por decirlo así, el proseguir de su evolución física. Pero ustedes trabajan antes entre 2, entre 3 enfermeros, ¿no? Sí. Generalmente se hace turno rotativo. Por eso. O, por ejemplo, uno está de día, otro está de noche y otro fin de semana. Ya. Ah, o sea, 3 por lo menos. Sí, 3, mínimo. Ya. ¿Y normalmente qué clase de enfermos son estos que ya están encamados? Por lo menos según tu experiencia. ¿Vos hace cuántos años que terminaste? Yo terminé en el 2022 la facultad y desde ahí me incursioné, ya desde antes con pacientes encamados, generalmente pacientes ACV, que hicieron ACV. Ah, ACV, eso sí, sobre todo. Que es una patología que hoy tenemos así... Muchísima flor de piel, por decirlo así. ¿Y por qué el ACV? Porque ustedes son medio médicos y también ya, porque ustedes manejan todo ahí. Sí, y el ACV generalmente es una serie de complicaciones que irradia del estrés. Del estrés. Las personas no sabemos
direccionar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras cargas diarias. Entiendo. Entonces, por eso siempre se habla del cuidado de la salud mental. Entiendo. Y por sobre todo el proseguir de la mala alimentación, de no realizar ejercicio y sucesivamente. Y ustedes como enfermero también no están todos estresados viendo ahí al enfermo y cuidándole al enfermo. Yo creo que nosotros somos los primeros que nos estresamos. Así, por eso digo, por eso ustedes son los que van a tener toda CB después. Bueno. Y la verdad que padre, hablando de ese campo, sí, por eso tenemos una tasa de mortalidad muy alta en profesionales de blanco. ¿En serio? Sí, que no llegan ni siquiera a los 60, a los 70 no llegamos. Yo medio quería hacer un chiste simplemente y sin embargo me salí que había sido una realidad. No, es una realidad que se vive. Ah, mira un sí, poco. Sí, es una realidad y que hoy la salud pública es realmente lo que incursiona o quiere realizar ese proceso de poder tener menos carga de trabajo, cuidar más la salud mental. Normalmente luego en los puestos públicos, 6 horas nomás luego los enfermeros, sí, ¿verdad? Sí, generalmente en el sector público, según el Ministerio de Salud, establece 6 horas de trabajo. 6 horas. 36 horas semanales. Pero usted en casa, ¿cuánto? 8. No, y en casa generalmente es 12. 12. Ay, Jesús mío. 12 o 24 inclusive. Depende de la capacidad del enfermero, ¿verdad? Claro, no, pero no es con tanto también de la capacidad, porque la cuestión es que cuando vos estás en el lugar, sí, está bien, tu capacidad, sos joven, todo lo que, pero igual te estresas, igual te cansas. Te estropeas más. Es así. Te estropeas más rápido, padre, en ese caso. Claro, exactamente. Y bueno, y vamos a mirar un poco, Epson, la cuestión de la pastoral. ¿Cómo es que estuviste trabajando? ¿En qué estás trabajando? En la pastoral actualmente, porque me dijiste que estás en la parte arquidiocesana. Sí, actualmente, bien dicho, estoy en la pastoral de juventud arquidiocesana, parte del consejo arquidiocesano que hoy comprende nuestra arquidiócesis, y estoy como coordinador en el decanato 2. Decanato 2, que comprende la parte de lo que sería Sajonia, Defensor del Chaco, más o menos esa zona. Ya, qué interesante, chico. Actualmente tengo 9 parroquias a mi cargo y, 10 realmente serían, pero una es la parroquia personal de la penitenciaría de Tacombo. Ya. ¿Y hace cuánto tiempo que estás con ese cargo? Y estoy básicamente hace 2 años. Ya saliendo. Ya saliendo yo otra vez. Ya saliendo. Porque son solamente 2 años. 2 años. Ya. Sí. ¿Pero te pueden reelegir o no? Sí. Se puede optar por la reelección y depende mucho también de los jóvenes, que ellos piensan. Y ya estás haciendo tu campaña política para ser reelecto. ¿Por qué te reí? Y vamos a dejar la misericordia. Porque aquí todo el mundo quiere ser reelecto, pero todo lo que quiere ser reelecto parece que es para robar un poco más, ¿no? ¿Vos ves así también o no? No, por sobre todo. Vos tenés que decir, para robar el corazón de los jóvenes. El espíritu. El espíritu, ¿eh? Así, si robas eso está bien, pero aquí la gente que entra en política para robar, y cuanto más roba, mejor. Y es nuestra realidad, padre, lastimosamente, que tenemos hoy, y ya no dejamos a la misericordia. ¿Y no hay algún enfermo por esa razón de tanto robar? Por ejemplo, la mano se le vuelve toda así dura. Y vos sabés que sí, padre. O todo blando. Sí, vos sabés que sí, padre. Ese tanto, o no sé si se le vuelve dura o todo blandito. Parece que ya que la conciencia está un poco pesada, ya lo físico nomás ya actúa. Está bien. Bueno, entonces estamos aquí con Epson, me dijiste, ¿verdad? Sí, ¿Tu apellido? Villalba, Epson Villalba, que él es coordinador general, luego, ¿verdad? Así del decanato 2. Del decanato 2. Sí. Pero, por ser coordinador general del decanato 2, pertenece también al grupo de la organización arquidiocesana. Exactamente. Y tienen reuniones allí también. Sí, justamente el fin de semana pasado tuvimos de reunión mensual, tenemos una vez al mes. Una vez al mes, ya. Donde nos sentamos. Tienen otra vez otro que es encargado de la arquidiócesis. Generalmente. ¿Quién es actualmente? En la arquidiócesis tenemos 11 decanatos. 11 decanatos. 11 decanatos que comprende toda la arquidiócesis, las 8 ciudades que comprende la arquidiócesis. Y hoy tenemos a la cabeza, ¿verdad? A la señorita Ana Maure Núñez. Ya. Y a la señorita Luján Salinas,
como coordinadoras. Bueno, vos le tenés que invitar un poco que venga también. Sí, aquí, claro que vamos sí, a padre. escucharle un poco a ellos también. Sí, claro que sí, padre. Porque ellos tienen entonces una visión más general todavía de lo que es, a pesar de que vos también participas Claro, siempre, claro. ¿verdad? De ese Sí. encuentro. Y con el asesoramiento de nuestra asesora laica, que es auxiliadora. María Auxiliadora. Sí. María Auxiliadora. Exactamente. Sí, Nuestra comúnmente asesora AUSI. Auxiliadora. Bueno, muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí estamos entonces con Epson Villalba, ¿verdad? Sí, así mismo, Epson Villalba, que es coordinador. Bueno, en tu parroquia, después vos estás en el decanato y después estás en la arquidiócesis. Sí. Bueno, sí. 3 cosas, demasiado. Y Está además, tenés mucho trabajo, che. Y además, otra cosa, ¿vos hacés también en Epson o solamente a esas cosas te estás dedicando? No, la verdad que padre siempre me gustó el servicio. El servicio. Para afuera, por decirlo así. Siempre mi mamá me decía que si yo para no me iba lo que a mi casa. Mi mamá antes me decía, mi hijo, te iba a llevar tu colchón a los salesianos y vas a dormir ahí en los salesianos, me decía, porque no volvía más a casa. Y al final parece que se cumplió, ¿verdad? Porque después me dice salesiano, ¿verdad? No, y lo mismo me pasa. Parece que nos pasa a todos los pero que vos están al no servicio. te hiciste salesiano, No. diocesano, ¿eh? Me hice para la pastoral de juventud. Ah, bueno. Pero cuando ya sea viejo, ¿qué vas a hacer? Y ahí hay que Vas a mirar devolver el proyecto. Vas a devolver tu colchón a... Está bien. Y me gustó siempre el servicio, como te comenté, padre. También estoy en lo que sería el voluntariado en Cruz Roja. Ah, en la Cruz Roja. Sí. ¿Y dónde se trabaja así? Vos decís, quiero ser voluntario de Cruz Roja. Y Cruz Roja actualmente tiene varias sedes, por decirlo así. Sí. La sede principal tenemos sobre Brasil, casi ese España. Ese conozco. Brasil. Y luego tenemos la sede de Asunción, que está detrás mismo del Hospital Reina Sofía, que está sobre Artigas. El hospital Reina Sofía y detrás mismo. Ya. Está, generalmente se hacen convocatorias 2 o 3 veces al año, que hace un pequeño curso, ¿verdad? Y es apto para todo público. ¿Y vos como enfermero necesitas hacer nuevo curso? Actualizaciones. Actualización. Sí, porque Cruz Roja es un mundo aparte, por decirlo así. ¿Y por qué? ¿En qué sentido? Algunas veces me llamaron para ir un poco a asistir, ¿verdad? A los enfermos, como siempre al sacerdote le llama, para la unción o para la comunión o una visita, o algunos que se encuentran psicológicamente mal, etcétera, ¿verdad? Entré ahí, pero ese funciona como hospital, como cualquier otro hospital. Sí, funciona como hospital materno-infantil. Materno-infantil, sí. Materno-infantil solamente se dedica a esa rama. Ah, ¿verdad? esa rama, esa de Brasil y España. Exactamente. ¿Y los otros? Actúan como voluntariado al servicio de las comunidades más vulnerables. Y hablamos ahí un poquitito de una palabra. Ayudar a las familias más vulnerables a ser resilientes. Mediante el trabajo comunitario, ¿verdad? Del proceso de, por ejemplo, las zonas ribereñas. Se trabaja también con zonas campesinas, que actualmente es un trabajo muy duro, por decirlo así, ¿verdad? Ya que también somos auxiliares. Ahí sobre Artigas van también esos indígenas que suelen estar sobre Artigas. Exactamente. ¿En serio? Nosotros... O sea, ellos por lo menos se preocupan de esos indígenas. Tratamos. Se trata porque también en la comunidad indígena tienen... Los otros ni les miran. Incluso le ponen policía para que no estén ahí molestando. Viste que padre siempre también, o sea, nos manejamos con proyectos, ¿verdad? Ya. Entonces no es que nos vamos y le ayudamos y le dejamos ahí. Tratamos que sea un seguimiento continuo, ¿verdad? Entiendo. Para ayudar que justamente la comunidad pueda resurgir y rebrotar desde la comunidad, no desde afuera,
sino desde la comunidad que sea, como que la flor que se abre. Sí, Entonces que sea de esa forma y mediante fondos que vienen desde el extranjero, ¿verdad? Se planifican y se aplican esos proyectos. Y generalmente no es que damos vivienda o no es que damos alimentos, sino le ayudamos a que ellos puedan construir su casa, que ellos puedan tener una vivienda digna y vivir en un espacio seguro, por sobre todo para las criaturas y las personas más vulnerables. La tercera edad, o sea que es algo más entonces que simplemente la salud. Sí, no. Es un Roja, conjunto. entonces, sí. Es un Mira un conjunto poco. de muchas áreas que trabajamos. Por ejemplo, qué sé yo, nosotros estamos preparados, por decirlo así, ante una emergencia de inundaciones. Tenemos un departamento de rescate acuático, ¿verdad? Entonces, como así también tenemos un departamento en el caso de que haya un incendio. ¿Y a vos, por ejemplo, para qué te llaman? ¿Para el incendio? ¿Para rescatar lo acuático? Y para yo, hospital, vea la porque vos sos enfermero. Sí, vea la agenda donde hay servicio, ahí nos vamos. Y si no sabes rescatar acuático y ahí te ahogas, ¿cómo haces el rescate? No, y ahí entramos en el dilema de quién le salva a quién. Pero hay que estar disponible para cualquiera. Y generalmente Cruz Roja también nos ofrece los cursos. Bueno, esa es Cruz Roja. ¿Y qué parecido tiene con los bomberos? Los bomberos trabajan, más bien se enfocan al servicio de lo que serían los incendios, ¿verdad? Ya. Incendio y servicio también es la comunidad misma. Y por eso. El rescate de personas, animales, ¿verdad? Ya. También la verificación. Ellos más bien se tratan de la verificación de los espacios seguros en los hogares. Entiendo. Por ejemplo, qué sé yo, la verificación técnica se le llama, ¿verdad? Que ellos realizan mucho. Y preparado más bien para los incendios propios. Ya. Tanto rurales como urbanos. Claro, pero hacen también ese otro servicio. Hacen también. Porque yo hacen recuerdo también. una vez cuando estaba en Lambaré, una señora tenía ahí cabaraití, ¿verdad? De Tao. Y entonces llamaron a los bomberos porque era peligrosísimo, ¿verdad? Sí. Y justamente le picó a esa señora y desastre, ¿verdad? No, y justamente ellos también están entrenados en esa Otra área. vez, pero ese fue cuestión de enfermedad, ¿verdad? Sí, claro. Esquizofrenia, una cosa así, de una joven, a la 1 por ahí, ¿verdad? Y entonces, urgente. Llamaba a bomberos para poder ayudarle, porque no se calmaba, ¿verdad? Y entonces para llevar a esa enferma al neuropsiquiátrico. No, y siempre, lastimosamente acá en el Paraguay, la primera respuesta son los bomberos. ¿En serio? Sí, la primera respuesta son los bomberos, ya que nuestro sistema de salud en el área de prehospitalar no da abasto. Ya lo vemos en las noticias, que generalmente tenemos, para toda Asunción, tenemos 12 o 13 ambulancias disponibles. ¿No da abasto o no da remedio? Ambos los dos. Ambos los dos, padre, lastimosamente. Porque si no da abasto es porque más o menos atiende bien. Pero no sé luego ni si dan lo que hay que dar, ¿verdad? Claro. Ni a ese grupito que se va, ¿verdad? No, y ambos los dos, padre, no da abasto porque también realiza sí su servicio y nos da remedio en el sentido que tampoco no se puede esperar mucho. Claro. Y para eso mismo. Y te gusta esa vocación de servicio también que estás haciendo, porque desvió un poquitito tu tema, Sí, pero sí, me sí. interesó escuchar lo que vos estabas haciendo también, ¿verdad? Además de tu servicio pastoral. Ahora después enseguida vamos a hablar un poco más de todo lo que significa, ¿verdad? Ese servicio pastoral. Pero eso de la Cruz Roja, ¿hace cuánto tiempo que vos estás? Y básicamente empezó con casi el mismo año que entré a la iglesia. ¿En serio? Y ahí era un conflicto, padre, porque era famoso fin de semana, era Cruz Roja nomás y también la iglesia. Y era ¿En serio? la pelea de irme un día, irme otro día y así. Un fin de semana aquí, Sí, un fin de semana allá. ¿Cuál es exactamente. tu parroquia? Porque vos sos del decanato 2, Sí. me dijiste. Mi parroquia base es la parroquia Virgen de Fátima, Ya. que está en la zona de Sajonia. Zona de Sajonia, allá hacia Colón. Exactamente, donde empieza ahora mismo la Costanera Sur. Ahí comienza, Sí, sí. sí. ¿Y quién es el párroco ahora de ustedes ahí? El padre Gustavo Benítez, Gustavo Benítez. nuestro profesor. ¿En serio? Sí. Él se fue de San Cristóbal, parece. Exactamente, ¿verdad? de San ahí fue Cristóbal. allí. ¿Y antes quién estaba? ¿El padre? Anteriormente estaba el padre Julio. Julio, ya. Julio Isaac. Exactamente. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos conversando así con Epson,
Ese nombre también, no sé si tu mamá leyó algún nombre, alguna Yo creo que viene de mi padre. Yo creo que viene de mi padre. Sí, por el fútbol. Con impresora tu papá. ¿O con qué trabajaba? No, por el fútbol. Ah, por el jugador. ¿Qué jugador? ¿Brasilero? Pelé. ¿Pelé? Ah, ¿eso se llama? Sí. Qué ignorante que soy. Yo Pelé no vale conozco. Epson dos Santos Nascimento. No, Nascimento. Sí. Así es. Bueno, muy bien, así que estamos con Epson, pero aquí es Epson Villalba. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Una hora de paciencia vale más que un día de ayuno. San Juan Bosco. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí estamos con Epson do Nascimento. No, Epson Villalba. Epson Villalba, padre. Era Eleya, ¿verdad? Bueno, pero como te he visto que sos blanquito y no negrito, entonces ya enseguida dije, bueno, este es Villalba y no do Nascimento. Bueno, decime un poco, porque vos ya dijimos, está en la parte de la pastoral de tu parroquia. Sí. Pastoral del decanato. Exactamente. Y pastoral también a nivel arquidiocesano. Ahora, ese de decanato, vos sos el encargado, entonces... Sí, yo soy el nexo. El nexo. Sí, ya, según la estructura arquidiocesana que tenemos aquí, yo soy el nexo entre lo bajo y entre lo alto. ¿Y cómo hacen eso? Porque son, me dijiste, 11... decanatos. Parroquias. 11 decanatos. Y en la parroquia... Somos están 9. 9 parroquias somos. 9, claro. 9 parroquias que comprende el decanato 2. Ya. Y nos juntamos todos. En no todas las parroquias también hay grupos juveniles. En el decanato 2 estaba también María Auxiliadora. Sí. Porque está la parroquia de ahí, por eso recuerdo está el santuario María Auxiliadora. Ya. Pero, claro, vos hace 2 años que estás ahí encargado, pero yo ya en el 18 estuve ahí. Ya hace más de 7 años también, ¿viste? Sí, cuando vos estabas comenzando, yo estaba terminando. Terminando tu periodo. Comenzando y terminando. Porque apenas 1 año estuve. Sí. Y en mi estructura específicamente, yo tengo 9 parroquias. Se vuelve un poco complicado nomás, y padre, porque tengo 4 congregaciones yo en el decanato. Congregación. A ver. Fuertes. Salesiano. Jesuita. Jesuita, Cristo Rey. Dominicos. Crucecita. Y ahora una comunidad nueva que vino, Canción Nueva se llama. Canción Nueva, ese es San Roque. González de Santa Cruz. Y aquí en muchas parroquias que tenemos el carisma que es del camino neocatecumenal. Ya, o sea, en las diversas parroquias. En las diversas parroquias. Por ejemplo, en Cristo Rey. Hay. En María Auxiliadora estuvieron y se fueron todos a Cristo Rey. Después. En Fátima hay. En Fátima hay. Sí, en Virgen Rosario también. En Virgen Rosario. Virgen Rosario, sí. Ya cerca de Sajonia del club. Exactamente, padre. Ya. Y nada, actualmente de las 9 parroquias, 5 parroquias es la que tienen comunidad juvenil. Sí. De las 9. Ya. Se vuelve un poco más complicado, como te mencioné, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los salesianos tienen el movimiento juvenil salesiano, ¿verdad? ¿Y cómo haces con ello? Y es un tira y afloje. ¿En serio? Sí, porque es contactarnos con ellos, tratar de trabajar juntos, ver un poquitito cómo podemos hacer de juntarnos, ¿verdad? De que ellos nos enseñen qué es lo que hacen los salesianos, qué es lo que hacen los dominicos, qué es lo que hacen los jesuitas, ¿verdad? Y es un conglomerado de muchas cosas, ¿verdad? De servicio por sobre todo. Sí. Y en pos a los jóvenes, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Y vos te considerás con esa capacidad diplomática
para lidiar con las congregaciones. Y Ayapana, sobre padre. todo jesuita, de dominico. Salesiano, che, grande potencia de la iglesia. No, Ayapana, padre. Atopana la tapé. ¿En serio? Sí, Atopana, porque, como decís, son Sí. tres fuertes carismas que tenemos en congregaciones, por sobre todo, Sí, en sí. la iglesia, y cada uno ya tiene su estructura de así, de años. Por eso. Y es trabajar en conjunto, qué sé Ya. yo. Un mes, por ejemplo, tratamos de hacer una actividad con los dominicos, otro mes con los salesianos. Ya. A Peixe ya. ¿Y vos cómo te presentás? Vos tenés que presentarte. Yo soy exalumno salesiano, tenés que decir. Estoy con eso, todas las puertas abiertas. Sí, te vas con la exacto. jesuita. Yo soy exalumno de los jesuitas. Ahí ya te abren todas las puertas. Te vas con los dominicos. Así es, padre. y encima, peor, por decirlo así, ¿verdad? Me toca dos bandos en el decanato, ¿verdad? O sea, un ¿en serio? bando muy vulnerable. No diría bando, sino dos Situaciones. tipos de tierra que tengo. Textos. Sí. Ya. O sea, ahí ya. Zona alta y zona baja. Eso, estoy ya entendiendo. O sea, los que están un poco hacia el bañado. Exactamente. O sea, jóvenes totalmente diferentes con una realidad diferente. oportunidades, Sí. realidad diferente. Sí, y realmente el movimiento o la estructura más fuerte que tengo es en el bañado. Ya. Ahí es Bañado Sur, Bañado Tacumbo. Tacumbo. Sí. Ah, Bañado Tacumbo. ¿Viste que ¿Qué parroquia está ahí? está la parroquia San Jesús. Felipe y Santiago. Allá. Y la parroquia San Miguel. Exacto. Ahí están los dominicos. Ahí están los. El padre Pedro Velasco. Ah, entiendo. Ahí está él. Entonces, la comunidad más fuerte que tengo ahí es de esa parroquia, ¿verdad? Donde trabajan una realidad diferente, donde tratan de, dentro de su contexto y su realidad, vivir la fe, ¿verdad? Claro. La fe y el servicio. Claro. ¿Y cómo hacen? Porque ahora vamos un poquitito a saltar de Sí. tu decanato a la arquidiócesis, porque ahí también ya otra estructura. Imagínate, jóvenes de Luque, jóvenes de Areguá, Mariano, jóvenes de Limpio. Villa Lisa, de San Antonio, ya, No, San Antonio, Lorenzo, San Lorenzo. Jóvenes de Lambaré, etc. Y con gente de Bañado, Bañado Norte, Bañado Sur, son realidades totalmente diferentes. Sí, y generalmente desde la pastoral de juventud tratamos de tener un horizonte, ¿verdad? Ya. Por sobre todo en primer lugar, y desde ahí ir trabajando en este servicio, ¿verdad? De tratar de congeniar con las realidades y trabajar en conjunto, por sobre todo, ¿verdad? En pos al servicio de los jóvenes, porque Claro. detrás de nosotros Ahora, también hay muchos si jóvenes. vos me tenés que decir de esta realidad, porque vos conocés muy bien, entonces, ¿cuáles son estas realidades que se presentan en nuestros jóvenes actuales? Porque hoy en día le dicen, no sé, la generación de cristal, algo así le dicen, ¿verdad? Sí. Y la verdad que son varias las realidades, padre. Primero, hoy vivimos una actualidad con mucha tecnología, Sí. con mucha confusión en la tecnología, ¿verdad? El mal uso que tienen los jóvenes, ¿verdad? También podemos hablar de una falta de compromiso, pero yo creo que hincando y haciéndole tener ese encuentro personal con Cristo, yo creo que se puede corregir esa parte, ¿verdad? Ya. Como así también, hoy también en la vida mismo del joven, ¿verdad? En el aspecto de su salud mental, ¿verdad? Yo creo que también la iglesia apunta mucho a eso. O sea, lo que vos me estás diciendo, entonces, el encuentro con Cristo aquí sería un cambio de vida, un modo de saber utilizar todas estas lindas posibilidades que nos ofrece el mundo, ¿verdad? Sería eso. Exactamente, padre. O sea, hacia ahí camina el encuentro con Cristo. No es dejar. No. es que no voy a usar mal el celular, no voy a No, usar no. más. Es sino que tener corregir, ¿no? criterios. Sí. Criterios y cómo aprovechar bien, ¿verdad? O sea, aprovechar estos medios. Exactamente, cómo poder aprovechar, ¿verdad? Y también ese aprovechar, el transmitir a otro. Ya. ¿Y cómo están viendo ustedes de la pastoral así arquidiocesana este problema, por ejemplo, de los jóvenes en la drogadicción? O la tentación de entrar o de probar, aunque sea, tiene que probar un chiquitito. Hay que probar, dicen algunos. Y desde nuestro lineamiento, que justamente porque es una realidad que venimos hablando hace ya varios años, y el trabajo principal que queremos hacer es con los centros de adicciones, ¿verdad? Para que nosotros como jóvenes, como
ya lo recalco lo que dice el Papa Francisco, ¿verdad? Salir de las parroquias y ir también a trabajar, ¿verdad? Porque los centros de adicciones no se mantienen solos, claro, ¿verdad? Claro. También yo como joven líder o joven católico al servicio de la iglesia también ir a ayudar y a servir, ¿verdad? En esos espacios, ¿verdad? Y también ayudamos mucho a combatir, ¿verdad? Desde el encuentro comunitario. Ya. Desde el encuentro, desde la cercanía por sobre todo, ¿verdad? De un joven a otro joven, ¿verdad? Y por último, antes de ir cerrando este bloque, dan participación también a los padres para este acompañante, porque justamente en nuestro programa eso nomás estuve pensando, jóvenes para los jóvenes, pero en familia, ¿verdad? La familia, ¿cómo se ve un poco en esta realidad? Justamente desde estos últimos tiempos venimos insistiendo mucho en la vida comunitaria desde la casa. Desde la casa. No, por ejemplo, no hacer más las reuniones en las parroquias. Con esto no quiero decir que está mal, ¿verdad? Sino hacer en las casas de familia. Para que yo le pueda conocer a la familia, a mi amigo, de mi hermano de comunidad, ¿verdad? De con quien sirvo todos los días. Pues, interesante. Como así también, qué sé yo, hacer lo que comúnmente se llama doméstica, ¿verdad? O sea, ir a los encuentros, las reuniones, hacer en las casas, ¿verdad? Como así también potenciar mucho, por ejemplo, los centros comunitarios y también las capillas de las parroquias que hoy están siendo un poco, no diría abandonadas, pero están siendo un poquitito desplazadas, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, ya que todo se centra ya en la parroquia ahora, entonces también en usar las capillas, pero por sobre todo en las casas, ¿verdad? Para que yo le pueda conocer quién es el papá, quién es la mamá de mi amigo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y también que ellos puedan conocerme a mí, ¿verdad? Claro, ¿no? Y se puede compartir mucho. Exactamente. Bueno, muy bien, así entonces estamos hablando con Epson, que pertenece a su parroquia, Virgen Fátima, al Decanato 2 y a la Arquidiócesis de la Asunción. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Hola, hola amigos de Ñande Yarañe. El día de hoy nos encontramos en la Catedral de San Lorenzo, donde estuvimos acompañando a los jóvenes en esta peregrinación que están realizando por los 25 años de la diócesis de San Lorenzo, que dio inicio en la escuela básica Luis Camino. Acompáñenme y no se pierdan de esta increíble entrevista. Un jubileo para llenar de corazón, la misericordia en su plena expresión. Nos encontramos en este momento con el coordinador de la Pastoral Juvenil Diocesana aquí de San Lorenzo, César Martínez. César, ¿qué tal? Muy bien. César, ¿me puedes comentar un poquito qué tal se prepararon para esta actividad? Me estuviste mencionando 25 años de la pastoral. ¿Cómo se vinieron organizando? Bueno, nosotros en realidad venimos organizándonos ya así más enfocado a esta actividad a partir de marzo, en donde se definió la fecha, el lugar, de qué es lo que estaríamos haciendo. Y una mezcla de festejo, de todo un poco, vamos a decirle. Entre ellos está los 25 años de la diócesis, de la pastoral de juventud, 25 años también. Y lo que nos invita este año en la iglesia también, que es poder pasar por la Puerta Santa, conseguir la indulgencia plenaria. Entonces, por todo eso también estamos acá el día de hoy. César, ¿me puedes comentar? Veo muchísimos jóvenes. ¿En qué le puedes transmitir a los jóvenes algún mensaje? Porque creo que es una felicidad ver tantos jóvenes reunidos el día de hoy. Sí, la verdad que, bueno, como siempre trato de dejar en los espacios en donde voy visitando, ¿verdad? Vivimos en una época bastante compleja, en donde ser joven es muy difícil. Entonces, que se animen a más, que busquen la amistad en Cristo y con Cristo, que afuera hay muchas cosas que nos pintan, ¿verdad? Pero que no es verdad. Entonces, dentro de este tipo de espacio que puedan seguir buscando y poder saber uno mismo quién es también, ¿verdad? Que es una interrogatoria que prevalece bastante hoy en día, ¿verdad? Encontrarse con uno mismo, tener ese encuentro personal con Jesucristo también, así que animarse a ello. Muchísimas gracias, César. Superhéroe.
Hola, ¿me puedes decir tu nombre? Ceci. Ceci, ¿qué tal? ¿Me puedes comentar un poco de qué pastoral estás viniendo? De la Pastoral Juvenil de Villeta. ¿Algún mensaje que quieras llevar a los jóvenes y cómo te sentiste también vos participando de esta peregrinación? Realmente muy feliz y bendecida porque bien dicen, muchos son los llamados pero pocos los elegidos, y muy feliz de ser elegida para venir a acompañar a mis jóvenes también. Y realmente el mensaje para los jóvenes yo creo que sea, búsquenle a Jesús. No hay amigo, no hay mejor lugar que encontrarle a Él y tenerle en tu corazón también, porque esto nos llena de vida a muchos que tal vez estamos viniendo un poco decaídos. Venimos, vemos la energía de los demás jóvenes y vemos que existen jóvenes que todavía lo buscan a Él y a María, ¿verdad? Entonces, muy feliz. Me encuentro con Matías Barrios, uno de los miembros del equipo de la diócesis. Mati, ¿qué tal? Todo muy bien, es un placer encontrarnos después de mucho tiempo. Mati, ¿me puedes decir cómo fue en la organización? ¿Tuvieron reuniones previas o cómo fue? Sí, los jóvenes de diferentes parroquias se estuvieron comisionando para poder velar del buen desarrollo de esta actividad, tanto lo que es previo, durante, ahora a minutos, a segundos de arrancar la misa. Entonces hay toda una organización de por medio, reunión con los coordinadores parroquiales, entonces hay un arduo trabajo detrás de todo lo que están viendo. Mati, y así como me estás comentando, ¿verdad? ¿Cómo te sentís vos al ver tantos jóvenes que pudieron venir a participar? La verdad que muy dichoso porque esta peregrinación hacia la puerta jubilar es símbolo del aniversario de nuestros 25 años como pastoral de juventud también, no solamente el aniversario diocesano, congrega a jóvenes de todas partes. Tenemos la dicha de tener la cruz peregrina con nosotros junto a la imagen de la Virgen de Cacupé que la acompaña en su recorrido, y la verdad que solamente decir que estoy feliz, bendecido de poder ser partícipe de esta gran historia, porque somos doblemente bendecidos al poder vivir este jubileo diocesano, el jubileo de la esperanza que es a nivel universal como Iglesia Católica, y también celebrando el camino de la cruz por nuestra querida diócesis. Así vivimos lo que fue esta peregrinación por los 25 años de la diócesis de San Lorenzo. No se pierdan en las próximas exteriores. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con Epson Villalba. Bueno, entonces tu nombre viene de Pelé, el rey Peleche, ¿eh? Y básicamente vamos por ese lado, padre. Está bien. Pero sos un buen jugador como animador en todo caso. Exactamente. Dice que Pelé era... Claro, luchaba. Capitán y sí. Él organizaba el equipo. Sí. Veíamos Inquela, gol de aquí para allá. Bueno, eso es lo importante. Ahora nosotros casi estamos concluyendo, ¿verdad? Porque este es nuestro último bloque, Epson. Y queremos que nos deje algún mensaje, especialmente a los papás, a las mamás también, ¿verdad? Y a los jóvenes, ni qué decir. Porque este servicio que vos estás haciendo y este trabajo también es demasiado importante, y la responsabilidad que en este momento están cargando sobre tus hombros. Exactamente, padre. Y bueno, desde mi experiencia y desde mi servicio pastoral, invitarte a vos, ¿verdad? Querido joven, querido amigo, a poder incursionar, ¿verdad? Es algo maravilloso. Conocí personas que me sostuvieron y alentaron, animaron y todos los sinónimos que le puedes poner, ¿verdad? En todos los campos de mi vida, ¿verdad? Y nada, la iglesia te tiene las puertas abiertas a vos, la pastoral de juventud te tiene las puertas abiertas a vos, pese a la condición que estés, ¿verdad? Vení, vamos a descubrir, ¿verdad? Porque yo también estoy en ese proceso de descubrir y nada, invitarte que Dios te ama muchísimo, ¿verdad? Dejarte eso y que pose en tu corazón, ¿verdad? Y nada, hoy más que nunca, ¿verdad? La iglesia te necesita y por sobre todo te invita a caminar junto a ella, ¿verdad? Desde la situación que te toca vivir cotidianamente, ¿verdad? Te invita a que caminemos juntos, ¿verdad? Y ya lo dice el jubileo de este año que estamos viviendo, ¿verdad? Ser esa esperanza para muchos, porque seguro que tenés muchos amigos que se posan en vos, ¿verdad? Y que te piden también esa palabra de aliento
y acá en la iglesia vas a encontrar esa, ¿verdad? Entonces es un servicio hermoso y a comprometerse. Compromiso, ¿verdad? Compromiso. Por sobre todo, eso padre. es lo que generación de cristal que algunas veces nos cuesta, ¿verdad? Exactamente, padre. Bueno, y para los papás también, claro, ayudarle, ¿verdad? Sí, en ese camino. es acompañarle en el proceso, padre. Realmente se torna un poco siempre difícil con los padres, ¿verdad? Ya que estamos mucho fuera de la casa, ¿verdad? De reuniones en reuniones, pero que se animen, ¿verdad? Este es un servicio no solamente para nosotros jóvenes, sino para toda la familia, ¿verdad? Cristo constituyó la familia y hasta hoy en día sigue posando el amor en la familia, ¿verdad? Entonces nosotros como jóvenes también queremos sentirnos amados por la familia, por papá, por mamá, ¿verdad? Entonces es seguir ese proceso juntos. Claro, qué bien. Bueno, te agradezco muchísimo, Epson, pero se dan cuenta que el tiempo corre así veloz, rapidísimo. Exactamente, padre. Y comenzamos con algunas cositas, pero nos falta muchísimo todavía, ¿verdad? Por seguir compartiendo. Pero me parece que una pincelada así general de lo que ustedes están haciendo ahí, Barrio Sajonia sería, ¿verdad? Así mismo, padre. Que abarca todo el bañado también, o una parte del bañado. Una parte del bañado. Sería, sí. ¿verdad? Y después toda esa parte de Sajonia, muy lindo barrio. Y la Encarnación también pertenece, ¿o no? No, ese ya es de Canato 1. Ese ya céntrico. Es de Canato, o sea que hasta María Auxiliadora. Hasta María Auxiliadora, o sea, hasta Colón. Hasta Colón. Después de allá ya son después de Colón la chuche, o sea, sí, es de Canato barrio 1. fino, barrio fino. Sí, sí, barrio fino. Nosotros estábamos ahí, los pobrecitos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Queridos amigos, y nosotros, Epson, siempre concluimos con la palabra de Dios, la explicación justamente sobre algunos de estos temas tan lindos que estuvimos compartiendo contigo. A mí me parece que aquí, ya que vos estás, imagínate, como líder en tu parroquia, líder en el decanato, y también estás como líder dentro del consejo ahí de los jóvenes en la arquidiócesis, me parece que vos casi sos un dictador ya, ¿verdad? Ya manda para el tema. No, estoy al servicio, al servicio, padre. Al servicio. Te felicito entonces, porque Dios también te da esos dones y lo importante es que tengas un buen trabajo. Además de lo que me estabas comentando, ese servicio que haces en la Cruz Roja y también tu trabajo, ¿verdad? Porque el hombre tiene que vivir de algo y ahí tenés que compaginar todos tus horarios con los enfermos. En este momento, ¿tenés algún enfermo que estás atendiendo? Sí. Tenés, ya. Justamente de aquí estás yendo. Yendo a otro lado. Está yendo, bueno. No hay domingo, no hay así, entonces uno tiene que ir y no hay sábado, no hay noche. ¿Y te toca de noche también algunas veces? Sí, me toca de noche. Y ya lo decía, ¿verdad? O sea, la carrera es una vocación. Es una vocación, y bueno. Vos lo sentís así y te gusta y servís, y por eso es que está otra vez encima como voluntario, ¿no? Claro. No es lo solamente como para trabajar y ganar dinero, sino que al mismo tiempo así mismo. Prestar un servicio. Bueno, la palabra de Dios, vamos a ver un poco sobre el liderazgo, lo que nos dice la palabra de Dios, todo lo que es coordinación, porque liderar significa coordinar. Incluso en el Antiguo Testamento esto aparece con la palabra monarquía, uno de los pilares esenciales de la Biblia, la tierra, la descendencia y la monarquía. Pero cuando habla de monarquía, habla de organización. Si queremos vivir bien, si queremos ir adelante como familia, como personas, como nación, necesitamos organizarnos. Y eso significa el aspecto teológico de la monarquía. Y por eso dice que el liderazgo en la Biblia se manifiesta siempre a través de la unidad. Unidad, esto es importante, buscar la unidad, lo que ustedes buscan entre las parroquias, entre los jóvenes, y sobre todo la coordinación en la colaboración de la gente. Mira un poco aquí, es interesante, coordinación. Pues unas veces no nos coordinamos, entonces cada uno hace lo que quiere y como quiere, ¿verdad? Para poder colaborar entre todos los creyentes, siguiendo el ejemplo de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Esto es importante porque Cristo es el primero que organiza, ¿verdad? Organiza un grupo de 12 y así comienza a trabajar, a visitar, etcétera. Antes que Jesús tenía en sus reuniones, vamos a reunirnos, a ver, ¿por dónde vamos a irnos hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hasta la cocina habrán organizado ahí a las mujeres. Che, cocina pues hoy un pescado. Así mismo. O si no, pechucaña de este cabarailla, caro de este día.
Bueno, coordinación, importante. Ahora se enfatiza también esta importancia de los dones y los ministerios. Esta es otra cosa interesante. Vos acabas de decir que justamente es importante sentirlo como una vocación. Es un don, es un regalo que recibimos de parte de Dios y por eso nos ponemos al servicio. Vos insististe mucho en este sentido del servicio. Y por lo tanto este es un ministerio que Dios nos da y trabajamos juntos en comunidad para crecer y edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo quiere decir la iglesia. Claro. La iglesia quiere decir la comunidad quiere decir la nación quiere decir para nosotros el Paraguay. Exactamente. ¿verdad? Entonces, para hacer crecer. Y hay muchos ejemplos bíblicos y vamos a poner un poco algunos de ellos. Efesios capítulo 4 del 3 al 16, Pablo habla de la unidad del cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene el papel específico entonces de edificar. También Ezequiel capítulo 1, 11 al 14 dice: los seres vivientes se mueven en diferentes direcciones, pero siempre están conectados y coordinados entre sí. Y bueno, y así tenemos muchos elementos, ¿verdad?, de lo que significa esa coordinación para trabajar siempre en equipo. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy este programa. Te agradecemos, Epson, tu presencia y sobre todo tu testimonio también de trabajo, de servicio para con tu comunidad. Y dejamos la bendición del Señor para todos ustedes, especialmente también una bendición especial para tu trabajo y para todos los jóvenes con quienes estás trabajando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.